Hermanas y hermanos, presentes y televidentes, hoy celebra la Iglesia la fiesta de la conversión de San Pablo, quien no podía recordar su conversión sin sentirse lleno de agradecimiento y alabar la misericordia del Señor. Con el mismo empeño que persiguió, predica a Jesús como el tesoro conseguido. Dios no cambia la naturaleza, la transforma para su obra. Ahora recibimos de pie al Padre Rafael Hernández Ortiz de la Parroquia Sagrado Corazón y 12 Apóstoles de San Lorenzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que el Señor, como juez justo, es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a esta tercera semana de este tiempo ordinario. Hoy la Iglesia, 25 de enero, celebra la gran fiesta de la conversión de San Pablo, el apóstol San Pablo. Vamos a pedir esa intercesión de este gran apóstol por todos nosotros para que siempre nos mantengamos fieles a la palabra de Dios y anunciemos la gloria del Señor en todas las naciones, especialmente sus maravillas, porque el Señor es grande y es digno de alabanza. Nos unimos a todos nuestros hermanos que nos siguen precisamente a través del canal de la familia, el canal 13, especialmente nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Oramos también por nuestros confinados y confinadas de nuestro país. Todos los que han muerto por causa del COVID-19 también los tenemos muy presentes en nuestro corazón, especialmente aquellos que están hospitalizados, pero también tengamos muy presente a las familias de todos los que han fallecido por causa del COVID-19. Tengamos muy presente también a nuestra coordinadora Iris, que se encuentra precisamente en una cita médica, para que todo le salga muy bien, como siempre el Señor la protege y la cuide. Vamos a abrir nuestro corazón
y sobre todo nuestro interior a la palabra de Dios para que ella nos convierta y sobre todo nos transforme, pidiendo perdón de nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso os ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos, te bendecimos y te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, oh Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos. Como siempre, todos los martes, oramos también por la salud de Monseñor Merino. Dios nuestro, que instruiste a los pueblos mediante la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes hoy celebramos su conversión, que imitando sus ejemplos nos acerquemos a ti y seamos en el mundo testigos de tu verdad.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La conversión de San Pablo no consistió solo en el cambio de vida de un solo hombre. Lo que Jesús le dijo fue para él y para todos los creyentes una maravillosa revelación de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco, y fui allí a traerme preso a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Él me respondió: levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Y al mundo entero, y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Y al mundo entero, y proclamad el Evangelio. Y al mundo entero, y proclamad el Evangelio. La proclamación del Evangelio no es una mera predicación en un mensaje, sino al mismo tiempo la realización de unos signos que van
todos ellos en función del proceso de liberación humana. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto perdure siempre, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un vino mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y todos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos encontramos en esta tercera semana de este tiempo ordinario. Hay que recordarles que este fin de semana pasado el Papa Francisco declaró, como todos los años, desde el 2019, que el tercer domingo se le dedica a la palabra de Dios. Qué respeto, qué devoción tenemos que tenerle a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz para nuestros corazones y sobre todo para nuestra vida. De hecho, el Papa Francisco ha dicho precisamente cuando declaró ese fin de semana como el fin de semana de la palabra de Dios, decía él muy hermosamente: cada día y en cada Eucaristía, tú, Señor, nos preparas una mesa, un banquete de un pan suculento y un vino de solera, en que nunca nos falta tu palabra. A través de ella nos alientas, nos corriges, nos invitas a soñar y a compartir. Ayúdanos a comprender que sin tu palabra estamos condenados a perder las fuerzas que necesitamos y el rumbo correcto en el camino hacia la vida. Esta misma palabra de Dios convirtió a un gran hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre que perseguía a los cristianos y sobre todo estuvo presente en el martirio o en la lapidación del primer mártir de nuestra iglesia, nuestro primer diácono, San Esteban. ¿Y quién era Saulo, como le llamaban? Después, cuando se convirtió, entonces se convirtió en Pablo o en San Pablo. Pero hoy obviamente celebramos esta gran fiesta de la conversión de San Pablo o de Tarso, hombre que pasó a ser uno de los más feroces perseguidores de los cristianos, a ser uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. De perseguidor, obviamente Pablo se convirtió en un gran apóstol, en un gran testigo fiel de la palabra de Dios. Saulo
como dice la primera lectura de hoy, nació en Tarso de Cilicia. Era un judío de la tribu de Benjamín y pertenecía a la secta de los fariseos y había recibido su educación de un gran maestro, Gamaliel. Para que ustedes vean el origen de este gran apóstol, cómo surgió y sobre todo cómo el Señor Jesús lo transformó, lo convirtió en testigo y apóstol del Evangelio. Al conocer las enseñanzas de Cristo, sintió que éstas amenazaban el viejo orden representado en la ley de Moisés. Por ello decidió perseguir a todos los que abrazaban el Evangelio. De hecho, ya probó, como el martirio de San Esteban, que estuvo presente cuando martirizaron a San Esteban. Movido por el celo a la ley judía, Saulo viajó a Damasco, lo que se conoce hoy como Siria, con autorización de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los discípulos de Jesús que estuvieron allí. Y sin embargo, nos dice el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles que cuando él iba en camino hacia Damasco, Jesús se le presentó y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Tras quedar ciego a causa del encuentro, Saulo recibió la visita de un discípulo llamado Ananías, quien hacía poco había recibido una aparición del Señor pidiéndole que le impusiera las manos para recuperar la vista, pues Saulo había sido elegido, destinado para dar a conocer el nombre de Jesús a todos los pueblos y a todos los reyes. Esta experiencia de Saulo, cuando Jesús tocó su corazón y de repente nos damos cuenta de que todo el pecado que había cometido de haber presenciado o estado o haber quizás matado a algunos cristianos o muchos cristianos, Dios o Jesús lo transformó, lo transfiguró y sobre todo cambió toda su vida, porque para Dios no hay nada imposible. Y es interesante cómo Dios escoge a un hombre que perseguía a los cristianos y sin embargo Dios confió, lo transformó y ahora es un gran apóstol del Señor con sus 13 cartas, unas cartas hermosísimas. Este fin de semana leímos una de las cartas hermosas de Pablo que comparaba a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Bien interesante, ¿no? Y sobre todo, como el testimonio de San Pablo es una invitación a vivir la palabra de Dios, confiando en su misericordia. Como Dios tuvo misericordia, igual que a nosotros. Nosotros quizás hemos cometido muchos errores, pero Dios siempre tiene misericordia. La misericordia de Dios es más grande que todo el pecado que quizás podamos cometer. Y sobre todo la misericordia en su voluntad divina y en su desprendimiento de todo lo que nos aleja de Él. Cómo Dios se desborda en gracia cuando este hombre abrió su corazón y sobre todo fue convertido a la palabra de Dios y sobre todo al testimonio de Dios. Por eso Pablo se convirtió, como dice el Salmo de hoy, se convirtió en un gran apóstol, un gran evangelizador sobre todo de la palabra de Dios, y Dios lo envió, o en el caso Jesús lo envió, para que fuera a todo el mundo entero y proclame el evangelio, como nos dice el Salmo. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros y su fidelidad dura por siempre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro de Jesús con Saulo, Saulo con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me respondió, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron. Y yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor?
Y el Señor le respondió, levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Pablo? Recibió el bautismo por la invocación del nombre de Jesús, lavó sus pecados y Pablo obviamente se convirtió en ese gran apóstol del Señor. Y conocemos muchas frases del apóstol San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase tan hermosa de Pablo. Otra frase, yo no soy quien vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Como Cristo lo transformó, lo transfiguró, lo hizo un hombre nuevo. Y lo único que hace falta es tener fe en el Señor y abrir el corazón. Todo es gracia. La vida en Cristo es lo que vale. Y otras frases de San Pablo en sus cartas, en el caso, por ejemplo, hace 2 fines de semana que nos hablaba de los carismas. Todos tenemos esos carismas también que Pablo nos habla. Y el Evangelio de hoy de San Marcos nos recuerda el mandato del Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación, que se encuadra perfectamente en la persona y en la misión evangelizadora de Pablo. La fuerte personalidad del apóstol lo llevó a asumir la buena nueva de Jesús con pasión. Pablo fue un amante del Evangelio y de Cristo Jesús. Su pasión interior lo llevó a que Jesús lo eligió para que fuera y diera testimonio de ese Evangelio. Aprendamos de él, de Pablo, 3 cosas bien importantes. Primero, su fidelidad. Pablo, después de la conversión, le fue fiel al Señor siempre, siempre. Siempre a la palabra de Dios, la fidelidad. Algo que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida, a ser fieles al Señor siempre. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Todos los momentos de nuestra vida tenemos que serle fieles al Señor y nunca poner obstáculos a Él. Segundo, su radicalidad. Pablo, a la misma vez que fue un fariseo radical, Jesús lo convirtió en un apóstol también radical. Dio la vida por el Evangelio y dio la vida por Jesús. Muchos de los apóstoles no creían mucho en Él. Obviamente después que había perseguido a tantos cristianos y desconfiaban de Pablo. Pero Pablo se mantuvo fiel y radical a la persona de Jesús. Y tercero, su coherencia. Su coherencia de vida anunciando el Evangelio por todo el mundo, de tal manera que podamos ser instrumentos de salvación. Hay que vivir lo que se dice, y lo que se dice hay que vivirlo. Hay que ser coherentes en nuestras vidas. Hay que ser sinceros en nuestras vidas. No podemos jugar en la palabra de Dios y jugar con nuestra vida. Por lo tanto, nos convertimos en instrumentos de salvación participando, como ustedes saben, en el sínodo de la sinodalidad al que hemos sido convocados. Todos juntos participamos de esa sinodalidad. Así que vuelvo a repetir esa frase del Papa Francisco, como Pablo hoy nos enseña a ser fieles, radicales y sobre todo a ser coherentes con lo que vivimos y con lo que hemos experimentado en nuestra vida. Que cada día y en cada Eucaristía que el Señor nos prepara esta mesa, un banquete de pan suculento y de vino de solera, que nunca nos falte tu palabra, que esa palabra nos aliente como alentó a Pablo, que esa palabra nos corrige como corrigió a Pablo, que esa palabra nos invite a soñar para ser verdaderos testigos y anunciadores del Evangelio, y que podamos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, que podamos compartirlo con otros hermanos nuestros, y que esa palabra sea nuestra fuerza y nuestra fortaleza para mantenernos firmes en el Señor. Y así podemos combatir y ser verdaderos testigos del Señor. Y el que crea y se bautice se salvará, dice el Evangelio. Y el que se resista a creer será condenado. Y a todos aquellos que crean, le van a acompañar estos signos.
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un vino mortal, no les hará daño. Impondremos hasta las manos a los enfermos y todos quedarán sanos. Esa es la fuerza transformadora del Evangelio, pero sobre todo la fuerza de Jesús en nuestro corazón. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Nos dice el Señor, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Presentamos nuestras necesidades. Para que como San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol, todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y le sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que leyendo y meditando las cartas de San Pablo, crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros también, como Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Zoraida Baiz Navarro, Gloria Navarro Díaz, madre, Olga Pérez Ríos, familia Maldonado Torres, Gloria Vélez, Lidia Rosario, Felicita Hernández, Felo Núñez, familia Colón Rolón, familia Sánchez, José Ramón Betancourt, Mary Pastrana y familia, Rosalinda Vargas, Carlos Dixon, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Gary Stahl, Carmín Blanco de Lázaro, Felicita Arroyo, difuntos de la familia Colón Rolón, difunto de la familia Sánchez Montero, por Víctor Jos Paz, José Luis Vélez Torres, Cecilia Ortiz Padilla, Ismael Álvaro Díaz, Carmelo Sierra Coto, Juan Alvarado Torres, Ana Santiago Alberio, Juanita Alvarado Vázquez, Manuel Pacheco Rodríguez, Fabián Hernández, Celestino Ortiz, Alex Anaya Gómez, William Vargas Pérez, difunto de la familia Maldonado Torres, Alonso Calderón, José Hernández, Josefina Hernández, Felicita Fela Arroyo, Onis Dixon, María Altagracia Tejada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracia por los 86 años de Norma Kohler y también por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quisiera también pedir al Señor por la salud de los papás del padre Baltasar, que es el rector de nuestro santuario diocesano en la Santa Montaña. Su papá está un poquito delicado de salud, su mamá tuvo una recaída también, para doña Fela y don Felo, así se llaman ellos, para que el Señor les dé mucha salud, roguemos al Señor. Y por la salud de doña Iris, roguemos al Señor. Atiende, Padre de amor y de bondad, nuestras súplicas. Tú conoces nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí.
ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego, te entrego. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que los proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea concebido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno a tu gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, te dio gracias y lo partió,
y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Fijos los ojos en Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, San Pablo, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Fijos los ojos en Jesús, lo contemplamos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Vamos a ofrecer este Padre Nuestro por la intención del Papa Francisco. Como ustedes saben, mañana miércoles, él está pidiendo mucha oración por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Posiblemente, pues, si se sigue con ese signo, puede haber una guerra. Vamos a unirnos al Papa Francisco en este deseo de él y en esta intención de orar por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el corazón de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz. Paz y bien. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre a mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Sois la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Sois levadura, soy grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de
lávame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme y no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor y la pasión de ese amor que encendió al apóstol San Pablo y lo impulsó a tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias al Ministerio de Música de la Providencia, ¿verdad? Nuestra Señora de la Providencia de Río Piedras, de Cupey. De Cupey. Gracias a Iris, no está presente, bueno, está presente ahora, ¿verdad? Porque hoy es martes, así es que esperamos que esté presente, ¿verdad? Y oramos mucho también por su salud. Y también por los aquí presentes y nuestros hermanos que nos siguen a través del canal de la familia, el canal 13. Les recordamos que mañana miércoles el Papa Francisco ha pedido que se ore mucho por la situación de Ucrania y el mundo entero, la paz en el mundo entero. Así que si pueden hacer su rosario por la intención del Papa, si hay alguna exposición del Santísimo en algunas parroquias, también participar por la paz en el mundo entero, especialmente en Ucrania. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó. Que tú no sabes lo que en la provi pasó, lo que pasó, lo que pasó. Que tú no sabes lo que en la provi pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la provincia derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la provincia derramó.
Dios que León lo pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, que tú no sabes, Dios que León lo pasó.